Bien, quiero hablarles de una historia que está en la Biblia y espero siempre podamos nosotros meditar en todo esto. Voy a rogar que vayamos a 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo? Está hablando acerca de la unción que Dios hizo, a través de Samuel a Saúl. En el capítulo 10 de 1 de Samuel nos muestra que el rey Saúl, fue ungido para ser posteriormente rey. Entonces, a partir de aquel día, Saúl fue rey de Israel. Como siempre, su reinado no fue tan bueno. Pasados los años, fue desechado. Vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 15, del verso 1 hasta el 4 vamos a leer. Después, Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo, Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Vamos a ir al verso 15, por favor. Al verso 10 y 11. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Resulta que en el capítulo 10 Saúl es ungido por Samuel, es decir, estaba bendecido por Dios. Resulta que días después, años después, Saúl es desechado por Dios porque desobedece. Resulta que Dios le dice: anda y vas a matar a Amalec, a los niños, mayores, animales, etcétera, etcétera, etcétera. Vas a matar a todos, no vas a dejar a ninguno con vida. Pero cuando va a la guerra, deja con vida al rey y deja con vida a los animales gordos, en este caso a las vacas. Y cuando vuelve y Samuel le dice: ¿qué has hecho? Y le dice: he traído vacas gordas para dar sacrificio a Jehová. Y tampoco al rey lo había matado, lo había llevado como un rehén. Entonces al final, a causa de esto, Saúl es desechado. ¿Por qué? Porque hizo lo malo delante de Dios. Ahora, ¿cómo ustedes verían a una persona desechada por Dios? Vamos a ver cómo David actuó ante Saúl. Vamos a ver que cuando David mata a Goliat, más o menos tenía 15 años, y resulta que cuando mata, y la gente lo recibía muy bien a David. Es más, en una de esas oportunidades cuando David llegó a Jerusalén, la gente empezó a decir: Saúl mató a 1,000 y David a 10,000. A partir de aquel día, Saúl se enojó mucho contra el pueblo y le entró un celo hacia David. Vamos a ver 1 de Samuel capítulo 19 del 1 al 3. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete, y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Es decir, Saúl se enojó tanto con David y le entró una envidia y al final decidió y procuró matar a David. ¿Sí? Es más, dijo a los siervos: voy a matar a David. Ahora, la Biblia dice que lo persiguió por muchos años. Durante mucho tiempo persiguió a David, pero no pudo matarlo. En una de esas se fue hasta los montes y en una cueva estaba Saúl. Y resulta que David también.
David tuvo la oportunidad de matarlo. Vamos a ver, y vamos a ir a 1 de Samuel capítulo 24 del 1 al 12. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto, en Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová: he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor, el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Es decir, estamos viendo la historia de un hombre que tenía todo el poder como Saúl, que era rey, y David era su siervo. Saúl quiso matar a David, lo persiguió por muchos años, no pudo. Y cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, no lo mató. Él dijo: ¿quién soy yo para matar al ungido de Jehová? Pero ya Dios lo había desechado. Ya Dios había dicho: voy a levantar otro rey. Ya Dios había ungido anteriormente a David como futuro rey de Israel. Pero aún así, David todavía lo consideraba ungido de Jehová. Es más, cuando le dijeron que matase al rey Saúl, David dijo: no voy a tocar su vida. Y dice, cuando cortó solo la esquina del manto del rey, se le apesadumbró el corazón. Tuvo temor de tocar aún la ropa del rey. Salió y nuevamente David estaba continuando su camino, y Saúl también, y desde el monte David dice, se pone en tierra y le dice: mi señor, y le dice: Padre mío. Es decir, ¿quién de nosotros trataría así a su enemigo y a aquel que busca para matarlo injustamente? ¿Qué había hecho David para que Saúl quisiera matarlo o quisiese matarlo? ¿Qué había hecho? Literalmente David no había hecho nada malo. A Saúl le entró una envidia por cómo le estaba yendo a David. Y a causa de esto, Saúl le persiguió por mucho tiempo. Y cuando David tuvo la oportunidad de matarlo, no lo mató, ni tocó su vida. Y lo trató con mucho respeto. Y le dijo: juzgue Dios, juzgue Jehová entre tú y yo, y si hay maldad en mi corazón. Ahora, años después, Saúl muere en batalla. Es decir, le hieren y hay un hombre que termina de matarlo. Vamos a ir a 2 de Samuel capítulo 1, del 5 al 12. Y dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, es decir, Saúl había muerto. Entonces el joven le estaba diciendo, ¿no? Y dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonathan su hijo? El joven que le daba las buenas respondió:
las 9 respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó. Y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse, dice el joven, ¿no? Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Es decir, tengo un hombre que me odia, es rey, quiere matarme y tiene muchos soldados y me persiguen por mucho tiempo. A causa de eso, David había estado en los montes viviendo mucho tiempo como mendigo, yendo de un lugar para otro, escapándose. En alguna de esas oportunidades llega hasta los filisteos y mora ahí. Y la Biblia dice que aún se hace a los locos, porque en una oportunidad estaba en la frontera entre los filisteos y entre Saúl. Es decir, estaba a la mitad. Y dijo: si me quedo en Israel, Saúl y su ejército me destrozan. Si paso a los filisteos, bueno, yo he matado a su mayor soldado, a Goliat. ¿Qué hago? Y bueno, tomó la decisión de pasar a los filisteos. Y dice que David por un tiempo vivía como loco. Se hacía a los locos y muchos decían: este es el que ha matado a Goliat. Y muchos decían: no puede ser, este es loco. No debe ser él. No, él es, no es, sí es, no es. Al final Dios tuvo misericordia y lo mantuvo con vida. Y resulta que después de toda esta historia, David tiene la oportunidad de quitarle la vida y no le quita. Y cuando se entera que Saúl muere, dice que rasga sus vestiduras, se pone en piso y llora. Llora de tal forma que ayuna. Dice: hasta la noche no come ni él ni sus soldados. ¿Quién puede llorar porque su enemigo muere? ¿Quién pudiese llorar por aquel que a uno le está buscando para matarle y para quitarle la vida? Aquel que aparentemente le ha arruinado la vida y que después de muchos años de haberle perseguido, es decir, imaginen esto: David mató a Goliat. Desde ya había un premio, es decir, en dinero, para aquel que mataba a Goliat. Su familia era exento de impuestos, tenía que ser yerno del rey. Aparte que la fama de Israel había llegado al país y había trascendido fuera del país. Es decir, a los 15 años tenía fama, tenía dinero, era el yerno del rey. Es decir, ¿qué cosa más un hombre hubiera querido? Cuando Saúl empezó a perseguirlo, David empezó a vivir entre los montes, en las cuevas. Pero ¿qué puede uno tener ahí en los montes y entre las cuevas? ¿Qué estilo de vida puede tener? Si no hay alimentos, no hay comida, literalmente no hay nada. Y resulta que cuando tiene la oportunidad para matarlo, no lo mata. Es más, cuando se entera que su enemigo, aquel que lo estaba persiguiendo por muchos años, muere, llora y se pone de rodillas, se postra, rasga sus vestiduras y hace lamento, él y sus hombres. ¿Qué hombre pudiese actuar así y de esa forma? Ahora, vamos a ver cómo lo endecha y cómo llora y qué canción le hace a Saúl y a Jonatán. Es decir, Saúl, su enemigo, su perseguidor, aquel que buscó la forma de matarlo. Vamos a ir a partir del verso 19. En el 18 dice: y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí lo que está escrito en el libro de Jaser. Esto dice David cuando Saúl muere: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anuncien en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros,
ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvía vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que las águilas, más fuertes que los leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl. ¿Quién os vestía de escarlata con deleites? ¿Quién adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro? ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. ¿Qué hombre le puede levantar una canción a su enemigo? ¿Qué hombre puede llorar por aquel que busca su vida y lo quiere matar? Cuando nosotros conocemos a Dios, nunca nos alegramos de la desgracia de los demás. Nunca celebramos la desgracia de otras personas. Como hoy, muchos pastores han empezado a publicar, y muchos cristianos: por fin el dictador se ha ido, por fin el tirano se ha ido, hemos ganado esta batalla, pero hay que estar atentos por si vuelve. Pastores que se alegran que a un hombre le vaya mal, aparentemente hijos de Dios que llevan la palabra y el mensaje de Dios, alegrándose por la desgracia de las personas. ¿Cómo podemos decir que somos hijos de Dios? ¿Cómo podemos decir que somos representantes de Dios en la tierra cuando hay odio y maldad en nuestro corazón? Cuando uno tiene maldad en el corazón, se alegra por la desgracia de los demás. Y David nunca se alegró de su enemigo, de su perseguidor, de aquel que buscaba la muerte. Cuando vemos la historia de Saúl, fue un perseguidor, fue un asesino. Cuando vemos la historia de Saúl, cuando David se estaba escapando y llegó a Nob, y los sacerdotes estaban ahí, y David le dice: mira, estoy yendo en una cosa especial, en un trabajo especial que el rey me ha dado, y hemos salido sin comer. ¿No tienes algo de comer?, le dicen a los sacerdotes. Y sí, tenemos los panes de la proposición, que solo eran para los sacerdotes. Y dice: danos, por favor. Y le dan los panes de la proposición. Y David le dice: mira, he salido tan rápido que no he sacado ni siquiera mi espada. ¿No tienes alguna? Sí, tengo la espada de Goliat. Dame esa. Ninguna mejor que esa. Los sacerdotes le dan alimento a David y a sus hombres, y le dan también la espada. Cuando David se va, Saúl llega a Nob, y los sacerdotes estaban ahí. Y dice: ¿por aquí ha pasado David? Sí, mi señor ha pasado, le hemos dado comida, le hemos dado espada. Y Saúl se enoja y dice: ¿cómo le van a dar alimento a mi enemigo? ¿Cómo le van a dar una espada a aquel que es mi enemigo y que yo lo estoy buscando para matarlo? Y Saúl hace matar a todos los sacerdotes sin excepción. Era un hombre sanguinario, sí. Era un hombre despiadado, sí. Era un hombre que no cumplía los principios de Dios, sí. Había vulnerado los principios de Dios, por eso Dios lo había desechado. Y aún siendo así, todavía David dijo: ¿quién soy yo para tocar al ungido de Jehová? Y la pregunta es: ¿quiénes somos nosotros para alegrarnos con la desgracia de alguien? ¿Quiénes somos nosotros para decir que somos mejores que los demás? Pastores que incitamos a la violencia, que oramos y ayunamos para que alguien caiga, para que a alguien le vaya mal. ¿Acaso Jesús no dijo: no resistas al malo y bendice a tu enemigo? ¿Cómo podemos mandar un mensaje de paz, de amor, de bondad, cuando en nuestros corazones hay odio, hay maldad, hay violencia, hay engaño? ¿Cómo podemos considerarnos hijos de Dios o cristianos cuando hay maldad en nuestro corazón? ¿Cómo podemos levantar nuestras manos y glorificar a Dios cuando nuestras manos están sucias? Cuando perseguimos a nuestros enemigos y les deseamos lo malo y oramos para que les vaya mal. ¿Cómo Dios puede traer un nuevo tiempo
Cuando tenemos ese tipo de líderes espirituales, cuando tenemos ese tipo de pastores que ayunan y oran para que le vaya mal a alguien, cuando la Biblia dice que bendigas a tu enemigo. ¿O me estoy equivocando? Que bendigas a aquel que te maldice, que ores por los que te persiguen. Y aun si tu enemigo tiene hambre, dice, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No venzas lo malo, dice, con lo malo, sino vence lo malo con lo bueno, y no te canses de hacer el bien. Muchos cristianos que hoy se han alegrado. Es más, hoy día yo estoy en algunos grupos de pastores y dijeron, hemos vencido. Hay que ir a orar a la plaza 10 de noviembre y dar gracias a nuestro Dios, porque nos ha dado el triunfo, porque nos ha dado la victoria. Oh, porque Dios ha escuchado nuestras oraciones, Dios ha escuchado nuestras plegarias, Dios ha escuchado todo esto. Oh, Dios nos ha dado la victoria. ¿Qué victoria? David es un hombre de acuerdo al corazón de Dios, dice la Biblia. Y le dijo a Saúl, juzgue Dios entre tú y yo si hay maldad en mi corazón. Dice, tuvo temor, se le estremeció el cuerpo cuando simplemente cortó la esquina de su manto. Se apesadumbró, dice, y no quiso. ¿Y cuántos de nosotros hablamos con mucha facilidad contra las personas? No se preocupen, no estoy a favor del gobierno ni en contra, pero sí respeto los principios de Dios. El día de mañana puede ser otro que esté ahí arriba. Hoy día casi una hora hablé con el coronel de La Paz. Como que muchos hoy allá afuera están gritando victoria. Oh sí, por fin victoria. Ha caído el dictador, ha caído el tirano. Casi una hora hablé con el coronel. Me dijo, pastor, ahora se viene lo complicado. Se viene lo complicado porque nuestra economía está mal. Aparentemente cada año ha habido un crecimiento por más del 4%. Hasta doble aguinaldo hemos recibido. Hemos hablado con los chilenos, con algunos que dominan esto de la economía. Y dice Bolivia, su economía es como la punta del iceberg. Es como un globo. Porque cualquier rato ese globo va a explotar y se van a dar cuenta que van a aparecer en la miseria. ¿Por qué? Porque en base a qué está la economía de Bolivia. ¿Qué nueva empresa se ha abierto en Bolivia y que haya tenido éxito? ¿Qué nueva fábrica se ha abierto en Bolivia y que haya prosperado? Entonces, ¿cómo se ha estado manteniendo la economía en Bolivia? En base a algunas cosas que se hicieron, aparentemente en el Chapare y en otros lugares. Se ha estado lavando dinero y la economía aparentemente ha estado estable. Tenemos una deuda externa de más de 10.700 millones. Y muchas obras aparentemente no se han hecho. Y lo peor es que hoy vamos a tener una transición en el gobierno. Y me decía, pastor, la pregunta es, ¿quién va a entrar? Muchas veces el gobierno ha dicho, la oposición no tiene una buena base social, hablando de los grupos sociales que el gobierno tenía, un sustento y una fortaleza. Si llaman a próximas elecciones en 60 días, lo que dice la Constitución Política del Estado, o 90 días si no me equivoco, la pregunta es, ¿qué partido político se va a articular con mucha fuerza social? Campesinos, gremiales, mineros, artesanos. ¿Qué fuerza política se va a articular en 2 meses o 3 meses? Me decía el coronel, el gobierno que entre va a ser inestable, porque no va a tener una fuerza y una potencia social. Entonces, ¿qué va a pasar? Como no va a entrar con mucha fuerza, va a ser fácil que el gobierno, que la gente tenga descontento con el próximo que entre. Es más, si viene uno nuevo, ¿quién le va a respetar? ¿Y por qué lo respetarían? Algo va a salir mal, alguna pequeña cosa, y el pueblo otra vez se va a levantar.
porque no va a haber una estabilidad. Entonces, pastor, me dice, hay que orar para que haya sabiduría en los líderes que van a organizar hoy todo esto. Ahora, no estoy diciendo que mal que lo hayan sacado. Al final, si Dios ha permitido que esto pase, ha pasado. Pero la pregunta es, ¿estamos listos para lo que viene? ¿Estamos preparados para los próximos años? En Brasil entró Jair Bolsonaro. La economía de Brasil estaba fundida, estaba arruinada. ¿Qué dijo Bolsonaro? Los próximos 5 años no va a haber ganancia. Estamos pagando deudas y vamos a tapar agujeros de muchos lugares que se han prestado y han recogido. No va a haber. Lo que vamos a trabajar va a ser simplemente para pagar deudas y no va a haber ganancia. El problema es que en los próximos 5 años se le acaba su tiempo y la gente va a decir, no ha hecho nada. ¿Qué ha hecho? Si la gente no está enterada de cuánta deuda externa hay y de cuánto déficit tiene el país, la gente no sabe eso. ¿No pasó en Argentina? Cristina se prestó tanto dinero y al final, cuando entró Kirchner, empezó a tratar de saldar y cubrir todo lo malo que había hecho Cristina. Y al final, ¿qué dijeron los argentinos? Con Cristina estábamos mejor. Y es que el pueblo no sabe de economía. Si gran parte de la gente no estudia en la universidad. ¿Qué volvieron a hacer los argentinos? A votar por Cristina. Dijeron, con ella estábamos bien. Kirchner entró y la economía bajó. Mentira, no bajó. Pero ¿qué sabe el pueblo de economía si ni siquiera van a la universidad? Si ni siquiera estudian. Entonces hablé con un pastor y me dijo, acabo de hablar con un exministro. Iván me dijo, acabo de hablar en este momento. Y yo le dije, hablé esto y me dijo lo mismo. Él y su esposa. Él fue embajador en Argentina, fue ministro y ahora estaba trabajando en aduana. Y me dijo lo mismo este exministro. Me dijo lo mismo. Que la economía no está estable y no va a ser sólida. Entonces, hermanos, al final la vida siempre va a continuar. Pero no podemos alegrarnos por la desgracia de una persona. Los cristianos estamos acostumbrados, no importa qué gobierno esté, a respetar a la autoridad y a bendecir a nuestras autoridades y a orar para que Dios les dé sabiduría, para que gobiernen correctamente. Los cristianos estamos acostumbrados a hacer la voluntad de Dios y no alegrarnos con la desgracia de nadie. Y tenemos que saber controlar nuestras emociones. Ni me he alegrado por lo que ha salido, ni tampoco voy a hacer fiesta. No me voy a alegrar por el que viene. ¿Quién sabe cómo lo va a hacer? Lo que sí sé es que voy a seguir orando por mis autoridades y predicando la palabra de Dios para que el corazón del ser humano cambie y la maldad, la violencia, el engaño, el deseo de engañar a los demás, Dios lo arranque del corazón de las personas. Y necesitamos nosotros hoy pensar qué hacemos como cristianos para que esta sociedad cambie y mejore. Tenemos que empezar a pensar. Hoy día recuerdo que terminamos aquí en la iglesia y bueno, estábamos bajando. Resulta que los mineros estaban saliendo del ex terminal. Nos pusimos a orar con algunos. Y de pronto, cuando empezamos a la Murillo, y de pronto había mucha gente, dijimos, ¿y qué pasa aquí? Estaba con mi mamá. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pasa? No sé. Y de pronto empezamos a ver gente y veíamos y había harta gente. Y cuando llegamos más allá, era gente que estaba buscando la casa, si no me equivoco, de alguno de los masistas. Es más, cuando llegaron a una casa empezaron a querer apedrear y dijeron, busquemos la casa de ese tal, hay que quemarlo. Y resulta que encontraron a un familiar de uno de los diputados, entiendo, o senadores. Y lo empezaron a llevar por adelante y más abajo me encontré con Diego. Y yo me estaba yendo ya y le digo, Diego, ¿qué estás haciendo aquí? No, pastor, es que lo quieren matar. Y entonces mi mamá estaba más allá y mi mamá, vamos hijo, vamos. No, pero Diego está. Y Diego me dice, Silvia también está. Y dije, ¿qué están haciendo esos aquí? Ya vayan.
Y de pronto es que pastor lo quieren matar. Y ahí la gente decía, sáquenle la ropa, viólenlos como los han violado a nuestras mujeres allá, mátenlos, patéenlos, hagan esto. Y yo a Diego le decía, ¿cómo lo rescatamos ahí? Porque entre todos empezaron a golpear, a patear. Y yo decía, ¿cómo hacemos para meternos y lo rescatamos? Y entonces Diego le dije, ¿y qué hacemos? A ver, intentaremos entrar. Y no se podía, porque aparte que la gente estaba enojada. Alguien decía algo en contra y de pronto iban contra ese. Y Diego me dice, ¿a quién le está incitando, pastor? ¿A quién es el que está incitando a todo? Y gritaba, mátenlo. Y una mujer ahí, viólenlo, sáquenle la ropa, hagan esto, hagan lo otro. Es decir, decimos que somos demócratas y que con democracia queremos solucionar los problemas. ¿Esa es la democracia? ¿Esa es la forma en que decidimos ser felices y nos alegramos del cómo conseguimos resultados a través de esas actitudes? Vi la forma de cómo rescatar y no podía. Creo que era el hermano de Borda. Y entonces al final, en mi impotencia, vi el cielo y estaba nublado y dije, Diego, vení, vamos a orar. Le dije, vamos a orar para que llueva fuerte y que llueva mucho. Ya, pastor, y empezamos a orar. Y de pronto al segundo, ¿sí o no, Diego? Diego no me va a dejar mentir porque está allá atrás. Al segundo empezó a llover. Le dije, Señor, que llueva y que llueva mucho, haz llover harto, así para que la gente se disperse. Y de pronto al segundo empezó a caer. Y dije, Diego, andate porque va a empezar a llover mucho. Hasta que llegué a mi casa y llovía y llovía y llovía y llovía. ¿Pero qué? Nos sentimos felices por encontrar resultados de esa forma, lastimando a otras personas. ¿Qué diferencia hay que un asesino salga y nosotros actuamos como otro asesino? Como otros que violentan la paz de las personas, la privacidad, la particularidad de las personas. ¿Cómo podemos sentirnos felices y mejores cuando somos lo mismo? Porque los unos y los otros tienen maldad en el corazón. ¿Qué diferencia podemos mostrar entre unos y otros? ¿Cómo podemos decir que somos mejores y que buscamos todo de esa forma? ¿Qué? ¿En nuestros pechos la rebeldía de Ibáñez inmortal? ¿Qué? ¿Morir antes que esclavos vivir? Es decir, antes de que muera esclavo, prefiero hacer cualquier otra cosa, matar, violar, destrozar, arruinar a los demás, antes que vivir esclavo. ¿Sí? Es decir, prefiero ser asesino, ladrón, maleante, no respetar la vida de los demás antes que ser esclavo. A mí me da vergüenza repetir eso. Muchos se sienten felices, está bien, yo respeto. Pero yo prefiero ser esclavo antes que asesino. Yo prefiero ser esclavo antes que maleante, antes que violador, antes que cualquier otra cosa. Porque sé que la vida en esta tierra es temporal y tarde o temprano va a pasar. Y ya la otra vez vimos que aún José, después de ser vendido como esclavo a Egipto, llegó a ser faraón. Que Daniel, siendo esclavo y llevado a Babilonia, llegó a ser la mano derecha del rey de un imperio como es el imperio babilónico y después el medo persa. Yo sé que Dios puede utilizar a un esclavo y puede sacar a una persona de la esclavitud y ponerla en lugares altos, porque así es nuestro Dios. Pero ante todas las cosas tenemos que respetar la vida de las personas. Si nosotros no respetamos la vida, ¿cómo queremos que nos respeten a nosotros? Si nosotros no respetamos al hijo de alguien, al papá de alguien, a la mamá de alguien, a la hija de alguien, ¿cómo queremos que los demás nos respeten a nosotros? Si nosotros conseguimos toda la fuerza, ¿cómo queremos que los demás no utilicen la fuerza contra nosotros? Hace rato leí, antes de predicar, en La Paz están ardiendo los pumacataris, porque los masistas se fueron por todo el alto y empezaron a saquear Sofía y otras empresas. Se metieron a los pumacataris y todo está ardiendo y los masistas están enojados. Díganme, ¿eso es tener un país democrático, libre, soberano, que vivimos en paz? Y nos alegramos y festejamos y nos sentimos victoriosos, matando a otros, destrozando a otros, arruinándonos unos a otros.
¿Cómo podemos sentirnos orgullosos de todo eso? No sé ustedes, pero yo veo a un David que a pesar de tener enemigos, lloró por ellos. Yo conozco a un Jesús que cuando fue llevado a la cruz injustamente, cuando tuvo un juicio injusto, todavía desde la cruz su mirada era de amor y nunca maldijo a los que le habían golpeado y a los que lo habían condenado injustamente. Es más, desde la cruz oró y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora la pregunta para cada uno de nosotros: ¿cómo responde tu corazón ante todo esto? ¿Dices: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Tu mirada es de amor hacia el enemigo, hacia tu prójimo? ¿O es de odio y de venganza y te alegras con las cosas malas que le suceden a los demás? Entonces no tienes un corazón recto ni puro a los ojos de Dios. Porque el hombre de Dios, de acuerdo al corazón de Dios, es aquel que aún llora por sus enemigos y dice: Señor, que te conozcan, que se conviertan, que actúes de alguna forma para que ellos te conozcan. Doblas tus rodillas y clamas para que ese corazón duro se rompa y sea un corazón de carne. Hermanos, yo espero que de verdad actuemos siempre como buenos cristianos y nunca contaminemos nuestro corazón de nada malo. Es nuestra obligación, y dice la Biblia que somos atalayas, pero como cristianos somos muy pasivos. Nunca convertimos, nunca predicamos, nunca discipulamos y queremos que la sociedad cambie. Cristianos nominales, solo de nombre, que pensando que venimos a la iglesia somos buenos cristianos y que vamos a ir al cielo, cuando Jesús dijo: vayan y prediquen y hagan discípulos. ¿Cuántos discípulos tienes? ¿A cuántos has discipulado en los próximos o en los anteriores años, meses? ¿Dónde está tu obra? ¿Dónde está tu ministerio? ¿Qué le vas a decir a Dios? ¿Es que yo no era pastor? Si el mandato no es para los pastores, sino para todos aquellos que creemos en su nombre y que hemos sido bautizados y hemos nacido de nuevo. Ese es el problema. El problema es de los cristianos, quizá también de nosotros los pastores. Pero hermanos, no nos confundamos y no se alegren por algunas cosas que pasan. De aquí en adelante nos resta ver con mucho optimismo el futuro, porque Dios va a estar siempre con nosotros, en todo momento y en toda circunstancia, sea con un hombre o con otro. Si nosotros confiamos en Dios, Él nos va a librar de todo eso y vamos a pasar estas adversidades y Dios nos va a bendecir. No importa quién esté en el gobierno, nuestra felicidad no depende de un hombre, depende de Dios. Nuestra economía no depende de una persona, depende de Dios. De aquí en adelante yo les digo: capaciten a sus hijos, háganlos estudiar. Tenemos litio, tenemos minerales, tenemos todo. No tenemos empresas porque no hay quien haga todo, porque no tienen el conocimiento. Vendemos materia prima a otros lados y nos vuelve todo más caro. Yo cuántas veces he llorado y le he dicho: Señor, ¿qué voy a hacer? Los hermanos se convierten y una vez que se convierten les decimos: dejen las cosas malas, y dejan. Pero resulta que quieren trabajar y no hay empresas. Está la cervecería y la Paloma, creo. Y de pronto los hermanos quieren trabajar, ¿y a dónde van a ir? Les damos algo de arroz, algo de fideo, azúcar, aceite, lo que sea, pero se les acaba. A los días se les acaba. ¿Qué van a hacer? ¿Dónde van a ir? ¿De dónde van a comer? Y le digo: Señor, ¿cuál es mi labor entonces como pastor? A mí me duele ver a la gente que no tiene trabajo, que busca. A veces consiguen de choferes, no estoy diciendo que es malo, de albañiles, de otras cosas, pero no hay fábricas. Y tampoco nosotros tenemos la creatividad de hacer algo grande y decir: dame la sabiduría. ¿Por qué en otros lados hay tanto trabajo y tantas empresas? Y alguno dirá: es que aquí no se puede. Mentira. Este es el segundo departamento que aporta más económicamente a Bolivia. Es mentira que no hay economía, pero hay que pedir sabiduría a Dios para que nos dé la capacidad y la inteligencia de levantar empresas, fábricas, lugares para que los hermanos trabajen ahí y no emigren a otros lugares. Pero hay que orar para que Dios haga algo. La gente de aquí siempre se va a otros lugares
a estudiar y a trabajar y nunca vuelve. Por eso esto sigue como está. Pero alguien tiene que hacer algo. Los buenos pastores se van, los buenos profesionales se van, los mejores intelectuales se van, los que tienen plata se van. ¿Quién quiere quedarse aquí e invertir su dinero y hacer algo bueno? Espero que Dios nos dé sabiduría para trabajar aún por nuestra sociedad, haciendo lo correcto, haciendo lo bueno y ayudando a los demás. Hermanos, es hora de que actuemos como buenos cristianos. Y no les estoy dando un pensamiento mío, les estoy diciendo cómo la Biblia dice que nosotros actuemos en base a los principios que Jesús nos da. Aquel que quiere practicará, y aquel que no quiere seguirá viviendo como quiere vivir. Mi obligación, como siempre, es mostrarles la palabra de Dios y decirles lo que dice la Biblia. Lo demás depende de cada uno de ustedes, el de aplicar y practicar lo que dice la palabra de Dios o no. Eso está simplemente en ustedes. Así que Dios les bendiga, y les pido que oren mucho por el próximo gobierno que viene, por la próxima persona que va a gobernar este país, que desde ya va a ser complicado y tal vez va a ser inestable. Es más, el gobierno, el presidente y el vicepresidente hoy hablaron. En ningún momento lo escuché decir perdónenme. Es más, dijo, vamos a volver y vamos a seguir trabajando. Y vamos a volver muchos, dijo nuevamente el vicepresidente. No les estoy metiendo miedo. Es decir, esta lucha todavía va a durar mucho. Pero qué mejor si ellos conocieran a Dios y se arrepintiesen de sus malas obras. Lee la Biblia y se le ríen y se hacen la burla los mismos cristianos. Ajá, cómo se nota que no sabe Tesalonicenses y dice 3.5. Se le ríen, se le hacen la burla, en vez de decir: Señor, por lo menos ha leído un verso, que lea más, que entienda más tu palabra. Se le hacen la burla, se le ríen. ¿Cómo Dios puede actuar con un pueblo así? Desde cristianos hasta pastores. Yo les pido, actuemos como hijos de Dios. Jesús no se hizo ningún problema con los gobiernos mientras Él estuvo en la tierra. Caminó y predicó e hizo lo correcto delante de los hombres. Lo enjuiciaron injustamente y no se quejó, porque entendió y dijo, y termino con esto: nosotros somos pasajeros y peregrinos. Dijo: no somos de este mundo, estamos de pasada. Nuestra verdadera ciudadanía está en el reino de los cielos. Así que allá estamos yendo, y ahí está nuestra patria celestial, no en esta tierra. Y Él mismo dijo: no hagan tesoros en esta tierra, donde el ladrón y la polilla llegan y destrozan las cosas y hurtan. Hagan tesoros en el cielo, donde no hay ladrón ni la polilla entra y nada se destroza ahí arriba. Así que hagan tesoros ante todas las cosas en el reino de los cielos, que aquí todo es pasajero.